es una parafunción de trasfondo neuroemocional que consiste en apretar y rechinar los dientes y los maxilares de forma involuntaria mientras la persona duerme. También hay algunos casos donde el bruxismo ocurre mientras la persona está despierta y consciente. Dicho en términos sencillos, el bruxismo es una forma en la que el organismo trata de liberar la tensión acumulada durante el día y descarga toda esa tensión sobre los dientes y los maxilares. Y esto, aunque aparentemente suena como algo bueno, al final resulta ser algo destructivo. Por esta razón, el bruxismo es considerado como un trastorno crónico degenerativo, porque no tiene cura y además, con el paso del tiempo, va generando secuelas significativas sobre el organismo. Afecta tanto a adultos como a niños y a hombres y mujeres por igual. ¿Cuáles son las causas del bruxismo? En algunos casos puede ser idiopático, es decir, no hay una causa o motivo aparente que lo origine. En otros puede ser genético. Si algún pariente consanguíneo, como padres, tíos o abuelos, tuvieron este trastorno, pueden pasarlo o heredarlo a la siguiente generación. Y en la gran mayoría de los casos, el bruxismo ocurre como consecuencia de estados neuroemocionales alterados. ¿Cuáles? Personas con carácter agresivo, personas que viven en un entorno con violencia, personas con autismo, personas con ansiedad o angustia, personas con depresión, personas con insomnio, personas que tienen mucho estrés en su trabajo, adictos a los videojuegos y adictos a sustancias estupefacientes. Claro está, no todos los que tienen un trastorno neuroemocional desarrollan bruxismo. Es un alto porcentaje, eso sí, pero no es el 100% de los casos. También hay que señalar que el excesivo consumo de café y el hábito de fumar tabaco pueden exacerbar algunos estados emocionales, dando lugar a episodios más intensos de bruxismo. ¿Cuáles son los efectos nocivos del bruxismo sobre el organismo? Desgaste de los bordes de los dientes, fractura de restauraciones dentales como resinas, incrustaciones, coronas. El bruxismo las rompe. Dolor dental a la hora de masticar, dolor y rigidez mandibulofacial, sobre todo por las mañanas a la hora de levantarse, así como dolor en articulación cráneo-mandibular, dolor de cabeza, nuca, cuello, hombros y espalda. Como podemos ver, el bruxismo se origina en una parte localizada del cuerpo humano, pero sus efectos nocivos van extendiéndose como efecto dominó sobre los tejidos periféricos, llegando a dañar sitios tan lejanos como la espalda baja. Increíble, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento para el bruxismo? Como mencioné al principio, no tiene cura, solo se controla su intensidad o su frecuencia. En algunos casos puede ser necesario utilizar medicamentos y también la utilización de dispositivos intrabucales para amortiguar el trauma que reciben los dientes. Si tú tienes bruxismo, no dudes en acudir a una consulta de valoración y diagnóstico. La verdad es que para tener bajo control al bruxismo se requiere de fuerza de voluntad y mucha disciplina, sobre todo a la hora de aplicar los tratamientos necesarios.